está, Génesis 17. ¿Cómo es una persona de fe? Y ya habíamos respondido, ¿no? Es una persona temerosa de Dios, que tiene paciencia, que tiene confianza, que vive en paz. Es importante que sepamos reconocer cómo es una persona de fe y cuando veamos al espejo, ver y decir, a ver, ¿yo soy una persona de fe o no soy una persona de fe? ¿Cómo es? ¿Soy o no soy? Y vamos a ver qué dice el capítulo 17. Lo primero con lo que nos vamos a encontrar es que en el contexto del capítulo 17 de Génesis es que se ha terminado la esperanza. No, están en una crisis realmente de esperanza y también de fe. El padre de la fe nuevamente se encuentra en una situación de mucha dificultad. ¿Por qué? Porque Ismael ya tiene 13 años. Así comienza, ¿no? Primero dice, Abraham era de 99 años. Y en ese momento, ya cuando él tenía 99 años, Ismael, el hijo que tuvo con Agar, ya tenía 13 años. Imagínense, ya han pasado 13 más. En total, desde el momento que le dio la promesa hasta ahora, han pasado 24 años. 24 años esperando. A ver, hermanos, ¿qué pasa en 24 años? Estamos en el 2024, digamos, el 2000 recibió el 2000 recibió la promesa, 24 años, todo ese tiempo ha esperado, ¿no? También vemos que Saraí ha perdido la esperanza de maternidad. ¿Por qué? Porque claro, ya tuvo la idea, la estrategia de darle a Agar y bueno, al final Agar quedó embarazada, escapó, pero volvió y tuvo su hijo y bueno, ya viven ahora con Ismael. Ismael es de alguna forma también hijo de Saraí, pero ella ya hizo a un lado la idea de ser mamá. Abraham también ha aceptado la idea de que Ismael era su hijo prometido. Y también ha aceptado el sinsentido de su nombre, porque Abraham significa padre, padre excelso, y conocido en su comunidad, en su barrio, en donde él vivía, ¿no? Las personas lo conocían como Abraham y no tenía sentido que él se llame así porque no tenía hijos. A ver, tú te llamas Abraham, pero no tienes hijos. Entonces, de alguna forma, el sentido de tu nombre no se cumple. Es un sinsentido. Otro motivo es la esperanza y el cuerpo, la edad y el cuerpo, perdón, ¿no? La edad, 99 años. En Romanos dice que tenían ya el cuerpo como que ya estaba por morir. Entonces, eh, vemos que tanto a Abraham y Sarai ya la vejez ya les ha alcanzado plenamente, entonces es tan difícil tener ahora un hijo, incluso el mismo hecho de poder llevar adelante relaciones sexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el cuerpo está cansado, ¿no? Y finalmente, si uno le podría, digamos, preguntar a un doctor y recibir algún diagnóstico, el doctor seguramente diría, pues aquí ya no se puede hacer nada, ¿no? Esto ya es un caso perdido. O sea, usted, señor, bajo la visión médica, no puede ya tener hijos, ni usted ni su esposa, porque además ella es estéril, están viejitos. Así que nada, delo por cerrado el asunto. Y ahí es donde vamos a tener esta aparición de Dios que es súper importante, que es una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es cuando Dios se aparece en su esplendor. No es solamente como en Isaías o Elías, cuando aparece este murmullo de Dios con el viento. No, aquí en este caso es una aparición en su gloria, ¿no? Dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová. Le apareció Jehová. ¿Y qué le dijo en su gloria? Yo soy el Dios Shaddai. Yo soy el Shaddai directamente, ¿no? Es como Abraham está
con una fe totalmente ya ahí casi perdida, y le aparece Dios y le dice, yo soy el Shaddai en toda su gloria. ¿Qué significa el Shaddai? El Señor. ¿Quién sabe? A ver, hermanos, les pregunto, ¿qué significa el Shaddai? ¿Quién conocía este nombre de Dios? Nadie, hermanos, ni uno, nadie sabe qué es el Shaddai. Me sorprende, hermanos. Bueno, Pastor, adelante, a pastor, ver, dale. el Shaddai creo que es, no estoy tan segura, pero es el Dios que provee, No, 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 ese es ¿no? Jireh. Bien, bien, hermanos, Ay, entonces, perdón. el Shaddai es el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios todopoderoso. Otro significado es el todo suficiente. Conmigo lo tienes todo, todo es suficiente. Les había mandado esa imagen ayer con Dios. Todo es, con Dios, ¿cómo es? A ver, nada es. Cuando estoy con Dios, nada es necesario, y cuando estoy sin Él, nada es suficiente, ¿no? Entonces Él se aparece y le dice a Abraham, a ver, yo soy el Shaddai, conóceme ahora como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Te dijo el doctor, es caso perdido, no se puede hacer nada. Yo ahora aparezco delante de ti y te digo, soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vamos a ver en este momento que lo que hace Dios es primero eso, presentarse como el Todopoderoso en su gloria. Entonces llama la atención plenamente de Abraham y le da una instrucción, le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y luego comienza a hacer un proceso emocional de alguna forma en la vida de Abraham. ¿Qué pasa? Les cambia la identidad a toda la familia, les pone un nuevo nombre. De Abraham pasa a ser a Abraham, ¿no? ¿Qué significa Abraham? Padre de multitudes. Ya no solamente Padre excelso, sino Padre de multitudes. A Sarai, que significa mi princesa, le cambia el nombre y le dice ahora será Sara, que significa princesa, ¿no? Refiriéndose ya a a no exclusividad. Mi princesa es solo de mí. Sara, princesa, ya es de multitudes. Y le dice, ¿no? Sara va a ser madre de naciones, madre de reyes vendrán de ella. Y sabemos que Jesús viene de la descendencia de Sara, ¿no? Y también a Isaac le pone el nombre. O sea, Dios ya puso nombre a toda esta familia, le dio identidad. ¿Por qué? O sea, cuando Abraham escucha esta promesa nuevamente, Dios le dice, por fin le dice, no, en un año va a venir. Ahora sí, ya le puso fecha, al fin le puso fecha a Dios y le dice, en un año va a nacer el hijo que te he prometido. ¿Y qué pasa? Dice que Abraham se ríe. Abraham se ríe. Y es que es claro, uno se puede reír de esto porque parece hasta un poco, perdónenme si lo digo así, hermanos, un comentarista lo decía así y me pareció oportuno, parece hasta ridículo, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, estoy viejo, ya creo que mi esposa es estéril, o sea, encima padre de multitudes, yo no tengo hijos, solo tengo uno, Isaac, o sea, diré Ismael, o sea, no tiene sentido lo que estás diciendo, o sea, si uno lo ve lógicamente, si uno lo ve racionalmente, no tiene sentido, es como que me digas 2 más 2 es 8, no, 2 más 2 es 4 y tú me estás diciendo todo esto, entonces Abraham se ríe. Si bien se postra, también se ríe de esto. Y claro, de ahí viene el nombre de Isaac, que es risa, juego, diversión, ¿no? Esas son las variantes. Así que nos encontramos con un hombre de fe, ¿ya? Una persona de fe que está perdiendo la fe a causa del tiempo que tiene que esperar, a causa de las circunstancias.
Pero Dios aparece en toda su plenitud y le dice, yo soy el Todopoderoso, ahora te voy a dar una nueva identidad. Entonces, lo primero que vamos a ver de una persona de fe es que tiene dificultades. Tiene momentos en que su fe está más baja, donde las circunstancias le están ganando, donde cuando está hablando con Dios y recibe una promesa con Dios, se puede hasta decir, jaja, no te creo así, más o menos, ¿no? Entonces, esa es una primera característica. Luego vamos a ver que Dios no es indiferente a eso. ¿Por qué? Porque viene y le da una nueva identidad. Entonces, una persona de fe es alguien que ha recibido una nueva identidad, que cada vez su identidad se renueva, cambia, se define y tiene, por lo tanto, también sentido, sentido dentro de la presencia de Dios. ¿Qué más? Vamos a ver que se amplía la promesa. Dios le dice, si no me equivoco, es en el 7 sí, dice, y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, el de tu descendencia. Esta palabra aquí es bien importante. Para ser tu Dios, versículo 7 y el de tu descendencia después de ti para ser tu Dios. Antes no había dicho eso. Está ampliando el rango de la promesa para ser tu Dios. Yo te daré mucha descendencia, era la promesa, pero ahora te la daré para ser tu Dios. ¿Qué significará ser tu Dios? ¿Qué significa para ustedes, hermanos, que Dios sea su Dios? ¿Qué estará queriendo decir Dios al decir, yo seré tu Dios? ¿Qué creen? Quisiera escucharlos. Es como un pacto con Él, es que hacer un pacto que Él va a ser nuestro Dios. Es como, yo siento que es como un pacto, como un matrimonio, como un casamiento, se puede decir así, Ya, sí, es un verdad, este es compromiso. un pacto. Así es, Darling, este es un pacto. Pero ¿qué implicaciones tendrá que Dios sea mi Dios? Que Dios mismo esté diciendo, yo soy tu Dios, yo quiero ser tu Dios, el, el tuyo y el de tus hijos. ¿Qué creen, hermanos? A ver, ¿quién más? Seguridad, seguridad de que no estás solo nunca más, ¿no? Que Dios está velando por ti como tu Dios. Muy bien, gracias, gracias, Carla. Gracias, Darling. ¿Quién más, hermanos? ¿Qué creen? Lo que se les ocurre, hermanos. A ver, ¿qué se les viene a la mente? Pongamos el ejemplo, no sé, en Bolivia pasa mucho de tener ahijados, ¿no? De una persona que dice, bueno, desde hoy en adelante yo voy a ser tu padrino, ¿no? ¿Y qué significará que ese sea mi padrino? O qué significará que alguien adopte a una persona y le diga, ok, de hoy en adelante tú vas a ser mi hijo, ¿no? Te voy a adoptar y vas a tener derecho a todo lo que yo tengo. ¿Qué significará eso? Herencia también puede ser. Ujú, herencia. Y va por ahí, Carlita, muchas gracias. ¿Qué significa que es mi Dios? Pues que tengo acceso a todo lo que representa mi Dios, a su sabiduría, a su poder, a su capacidad, a su provisión, a su cuidado. Es decir, ahora es mi Dios, es, es todo lo que es Él, el Shaddai, el Todopoderoso, está ahí y es mío. Es mío, es mi Dios y Él quiere ser mi Dios. Por eso dice, yo seré tu Dios.
para ser tu Dios y el de tu descendencia. Es decir, que voy a tener acceso a todo lo que representa mi Dios. Herencia también se decía, sí, herencia. Cuando un padre, cuando una persona adopta a un hijo, ¿no? Y se vuelve su padre, que es decir, puedo entrar a su casa. Puedo tener, no sé, mi cuarto. Pues si necesito algo, se lo puedo pedir. Necesito materiales para la escuela, tengo hambre, necesito un buen consejo, necesito alguien que me escuche, que me cuide. Tengo acceso a todo lo que tiene mi padre, a todo lo que es mi padre y representa a mi padre. ¿Y por qué? Porque Él me lo dijo, porque Él quiere que sea así. Y cuando Dios le dice a Abraham esto, le está diciendo, quiero ser tu Dios. Para esto es la promesa, para que yo sea tu Dios, para que tú puedas encontrar en mí todo lo que necesitas. Y no solamente tú, y aquí le añade esto, ¿no? También tu descendencia. Esto no solo es para ti. Te bendigo a ti, sí, pero quiero bendecir a toda tu descendencia y todas tus generaciones. Hoy día Darling nos contaba, oren por mis hijas. Bien, la promesa va para toda la descendencia. Y cuando comienza la promesa, Abraham le dice, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces vemos acá a un Dios que vela por comunidad. No es un Dios solamente que se fija en lo individual y que es solo para mí y se trata de mí y solo yo, sino Él dice, es una comunidad. Mi bendición, mi palabra, mi promesa, mi cuidado va para toda una comunidad. De hecho, él busca salvar a todas las personas del mundo, ¿no? Que están en el mundo. Claro, algunos se rebelan y algunos no quieren, pero su intención es llegar a todas las familias de la tierra. Entonces, crecemos como comunidad, velamos unos por otros como comunidad. No se trata solamente de mí. Dios es alguien que vela por la comunidad. Entonces, ¿cómo es una persona de fe? Es una persona que ve a la comunidad, que camina en comunidad, no es independiente, individual, solamente se trata de mí y que la bendición de Dios solo conmigo y solo yo y yo y yo. No, es una cuestión de comunidad. La bendición de Dios es también para mi hermano, incluso el que va a la iglesia y confía en Dios, pero no me cae muy bien porque, qué sé yo, igual Dios lo ha bendecido, igual mi Dios es su Dios, ¿no? Entonces por eso nos decimos hermanos. Bien. ¿Qué más? Y esto es lo más importante en este capítulo porque es lo que más se repite y en lo que más se hace énfasis después de que Dios se presenta como el Shaddai. Es como algunos habían dicho, la obediencia y la obediencia plena. Nos encontramos en una primera escena a un Abraham que está perdiendo la fe. Ellos pertenecían al pueblo de Dios, que ellos pertenecían al pacto que estaba haciendo Dios con ellos. Entonces, imagínense, Dios no le ha, no, o sea, todavía Sara no está embarazada, no está embarazada. Y incluso si ahora cumple Abraham lo que Dios le está pidiendo, significa que no van a poder tener relaciones todavía en lo pronto. Y como él es anciano, va a tardar pues todavía mucho más en curar que una persona de 20 o 25 años. No es lo mismo una persona de 99 años lo que tarda en curarse. Entonces, y aún así, Abraham obedece, aunque le va a doler, aunque va a haber sangre de por medio, aunque va a sufrir, pero le obedece nuevamente. Entonces, un hombre de fe, una persona de fe, es una persona que obedece, es una persona práctica, que va a la acción. Dice, ¿qué dice hermanos si me ayudan a buscar Salmos 119?
versículo 60. Salmo 19, versículo 60. Y mientras lo buscan, vamos a seguir hablando de esta característica de la persona de fe. Aún no se ha cumplido, aún no está embarazada, aún está a un año la promesa, pero aún así él confía, aún ha tenido un bajón en su fe, no ha estado por el piso su fe, pero aún se ha equivocado, aún ha tenido un hijo con Agar, ha tenido dificultades, ha tenido caídas altas y bajas, pero aún así confía. Y cuando Dios le pide algo, lo hace y lo hace en el momento. Dice la palabra que lo hace en el mismo día. Una vez Dios le dijo, ese mismo día fue e hizo lo que tenía que hacer. Entonces, una persona de fe es alguien valiente. ¿Por qué valiente? Porque él tenía que sufrir para obedecer. Al momento de obedecer y hacer ese corte, iba a haber dolor, implicaba dolor. Pero aún así lo voy a hacer. Tengo 99 años, ya no quiero sufrir, pero lo voy a hacer porque Dios me lo ha pedido. Entonces es alguien que obedece. Es alguien que va en acción. Y aquí encontré esta frase, dice, nunca se es demasiado viejo para tener nuevas experiencias con Dios. Claro, apareció el Shaddai delante de él. Yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso. Eso que parece que no tiene ya solución ni esperanza, yo puedo hacerlo. Hermanos, ¿alguien encontró el Salmo 119, verso 60? Amén, pastor. Por favor, hermana, si lo puede leer. Me apresuré, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos, Mm, dice el Salmo. Muchas gracias, hermana. Me apresuré, ¿no? Y no me retrasé. Es lo mismo que hace aquí Abraham. Dice, ahora lo voy a hacer. Entonces, una persona de fe es una persona que aún en momentos que está perdiendo la fe, obedece. Aún ahí obedece, toma acción, es valiente y va y obedece al Señor. Esa era la pregunta con la que comenzamos el estudio. ¿Cómo es una persona de fe? Y muchos dijeron, es alguien que confía, es alguien temeroso, que camina en paz, pero ahora vamos a ver que es alguien que obedece. Entonces, la pregunta cambia de dirección y viene hacia mí, hacia ti directamente. Yo soy una persona de fe. La medida para saber si eres o no una persona de fe es si eres una persona que a pesar de las circunstancias, a pesar de los bajones emocionales, a pesar de todo, obedece. Y te pregunto, ¿obedeces? ¿Llevas a la práctica lo que estás aprendiendo? Cada día, cada estudio aprendemos algo nuevo. Seguro cada uno tiene su devocional personal aparte. Y recibes, y recibes, y recibes de Dios, porque Dios es fiel. Él siempre que lo buscas, lo encuentras. Y hoy estás encontrando esto, que Dios pide obediencia, obediencia a su palabra. Bien, entonces, una característica, además de un líder bíblico, es un líder que obedece a Dios. No puede ser alguien que no obedece a Dios. Sí o sí, tiene que ser, aunque la promesa todavía no se ha cumplido, aunque falta todavía para que se cumpla, obedece a Dios. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque uno podría decir, ¿no? A ver, Dios, cuando se cumpla, te obedezco, ¿no? Ya te esperé bastante, no pasa nada, no estás cumpliendo, entonces no voy a obedecer, no voy a obedecer hasta que lo hagas, no, hasta que no, mis ojos no vean, yo no cuentes conmigo. Pero Abraham no era así.
Abraham inmediatamente ese día no se tardó y se apresuró y fue a hacer lo que Dios le había pedido. ¿Qué te está pidiendo Dios en este tiempo? ¿Ya estás obedeciendo? Aun cuando duele, aun cuando implica un sacrificio, aun cuando cuesta, puede ser que no te cueste en lo físico, en el tema del dolor, ¿no? Puede ser que te cueste en lo económico, puede ser que te cueste en humillarte ante alguien que has ofendido, en pedir perdón ante alguien que necesitas pedir perdón, en salir de tu zona de confort, en hacer algo que no te gusta o que no estás acostumbrado o acostumbrada a hacer. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Quieres reconocerte como una persona de fe? Debes obedecer. Debes obedecer y finalmente confiar en el Shaddai, en el Dios Todopoderoso. Bien, ok hermanos, entonces hasta acá es la exposición. Ahora sí, la parte que más me gusta es poder escucharlos a ustedes y continuamos con esta pregunta que me parece muy pertinente, ¿no? Es, ¿qué piensas que Dios te está diciendo? Porque Dios está hablando, hermano. Cada día que yo voy y me encuentro con Él, le pregunto, Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres decirles a los entendidos en los tiempos? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Ayúdanos a descifrar el tiempo que estamos viviendo. Y ahí Dios habla y dice, esto está pasando, esto va a pasar y nos está preparando. Entonces, por eso yo te pregunto, y porque tengo temor de Dios y sé que ustedes también les pregunto, ¿qué piensas? ¿No? Tal vez no estás seguro de lo que Dios te está diciendo, pero tal vez tienes una noción, una idea. Esto parece que Dios me está diciendo esto por medio de este capítulo que hemos estudiado hoy día y mi devocional justo tenía que ver con esto y el pastor en la prédica en la iglesia habló de esto y justo esto también me dijo el hermano en la oración. Entonces, parece que Dios me está diciendo esto. Parece que Dios quiere que obedezca en esta área. Entonces te pregunto, y anímate, hermano, sé valiente, o hermana. ¿Qué piensas que Dios te está diciendo? Buen día, hermano. Gracias por ese tiempo de oportunidad de poder compartir lo que aprendemos. Bueno, creo que viendo la vida de Abraham y cómo él siempre ha sido obediente a pesar de sus circunstancias, de sus caídas, de sus dolores. En este tiempo creo que a mí personalmente Dios me está hablando a perseverar, a obedecer, claro que sí, a obedecer. Siempre ha sido esto para mí, salir de mi zona de confort. Ah, Él siempre me reta, ¿no? A, a salir de mi zona de confort, a tal vez incomodarme también, porque orar por alguien, hablar de Dios, cuando Él te lo pide a la persona, no sé, en la calle, en el minibús, donde estés, es a veces retante, ¿no? Porque algunos, como luchamos contra la timidez o aquello que a veces es difícil, y es como obedecer, es negarse a uno mismo, ¿no? Y siento que entendidos en los tiempos cuando yo vi este curso, Dios me traía a memoria pues esa tribu que era entendida en los tiempos, ¿no? En la Biblia está ahí. Yo también quiero hacer, tener esa sabiduría de ser entendida en los tiempos. Sé que son tiempos finales, son tiempos violentos, son tiempos feroces, donde hay mucha oscuridad, maldad, las noticias todo el tiempo están hablándote de cosas duras, hay depresión incluso entre la gente cristiana, a veces hay tanto dolor, ¿no? Pero al mismo tiempo también sé que el amor de Dios está brillando cada vez con más fuerza en nuestros corazones, así que
así como la oscuridad se incrementa, también sé que su luz está brillando más fuerte que nunca, ¿no? Hay gente que tal vez como hoy este grupo lo está buscando o quiere ser entendida en los tiempos. Hay gente que persevera en la integridad, en el amor, en el temor de Dios. Entonces, a pesar de todas las circunstancias que le puedan pasar, entre ellas yo puedo nombrar a mi familia, porque sé que también hay cosas duras que se tiene que enfrentar, pero obedecer a Dios también es temerle, es saber que hay un Dios que te está viendo, que no puedes caer en la mentira o en la corrupción. Y eso es lo más fácil que pasa en este mundo, ¿no? Venderse por algo de dinero es muy fácil o que le conviene. Entonces, siento que Dios nos está llamando a hacer eso, mantenernos firmes, perseverar en la obediencia, a pesar de que las circunstancias puedan ser difíciles. Y que Él está con nosotros, eso yo decía hace un tiempo atrás, porque a pesar de todas las circunstancias difíciles, saber que Dios está contigo creo que es lo más, ¿cómo se dice? Todo, es el todo. Alguien hablaba ahí de nuestra herencia. Cuando entendí eso yo lloraba porque decía, es increíble que Dios nos considere su tesoro, su herencia. Nos considera así, Él a nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos pensar también de Él así, ¿no? Que Él es nuestra herencia, que es nuestro todo. Y eso es lo que me alienta y me fortalece en este tiempo. Eso, hermano querido. Gracias. Gracias. Gracias, Daisy. Y esto de la zona de confort es tan importante, ¿no? De salir de la zona de confort. Ahora, quiero que aterricemos esta idea, hermanos. Si yo fuera el vecino de Abraham, ¿no? El vecino de este hombre que se llama padre, ahora se hace llamar padre de multitudes, o sea, no tiene ni hijos, tiene uno apenas y se hace llamar padre de multitudes. Si yo fuera su vecino, ¿cómo podría reconocer que es una persona de fe? Porque he visto la obediencia. Pero ¿cómo? A ver, este hombre no tiene posibilidades de que se cumpla lo que él dice que se va a cumplir, lo que su Dios le ha dicho que se va a cumplir, pero aún así obedece. Aún así obedece. Entonces yo reconozco y veo, ese es un hombre de fe. ¿Por qué? Mira cómo obedece. O sea, no ha pasado lo que Dios le ha dicho, pero está obedeciendo. Entonces, la gente cuando nos ve, reconoce eso. No tiene chance de que pase lo que Dios le ha prometido, pero mira cómo sigue obedeciendo. Así se reconoce a una persona de fe. Entonces, con eso yo aterrizo la idea de la importancia en la obediencia. Bien, hermanos, tenemos todavía unos minutos eh, porque hemos empezado un poco tarde, así que, ¿quién más quisiera compartir qué piensa que Dios le está pidiendo en este tiempo o qué le está diciendo? Buenos días, mis hermanos. Em, ¿Cómo está, Carlitos? Bueno, en mi caso, nosotros hemos pasado, bueno, estamos pasando por una situación un poquito difícil, apretada económicamente. Yo pienso que con lo que hoy hemos estudiado, Dios me está diciendo que confíe, ¿no? Que confíe, que tenga paciencia, que Él es, como dice, ¿no? El Todopoderoso, que es el que provee, conoce nuestras necesidades, conoce nuestras angustias, ¿no? Y Él siempre nos va a sustentar, ¿no? Y por más que nosotros humanamente veamos cosas que ya no podamos resolver o que no podamos cubrir, o Dios para Él no hay nada imposible, ¿no? Él, de muchas formas Él provee, nos sustenta. Entonces, con esta enseñanza, siento que el Señor me está diciendo eso, ¿no? Que confíe y tenga mucha paciencia, que el Señor va, va a seguir sustentándonos
y va a obrar, ¿no? Nos va a llenar de bendición, pero que no nos apresuremos, ¿no? Que guardemos fe, guardemos esperanza. Eso, Carlito, gracias. Gracias, gracias a ti también, Giovanna. Es decir, así confiamos, confiamos, y cómo sé que estoy confiando, porque estoy obedeciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado varias veces problemas económicos, ¿no? Ay, 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 ¿no? Agarrándose de cada peso. Y claro, llega el momento de la ofrenda. Y uno dice, ah, ¿ofrendo o no, no ofrendo? ¿Diezmo o no diezmo? Necesito, pero... Y ahí está la obediencia, ¿no? En la confianza se ve la obediencia. No solamente es, confío en Dios, confío sí. No, también ahí en mi obediencia muestro esa confianza y digo, sí, al Señor es primero, primero al Señor. Aunque yo tenga poco, igual voy a obedecer. Entonces, siempre aparto lo que es para el Señor, siempre, pase lo que pase, ¿no? Aunque sea a veces mucho, a veces poco, lo importante es que Él va a recibir de mi parte la obediencia, ¿no? Y esa confianza. Bien, gracias, gracias, Giovanni. ¿Qué más, Pastor, hermanos? sí, Dale. yo voy a compartir algo que me pasó a mí. Primero, antes de todo, lo de la fe, ¿no? Creo que la fe, eh, por más que somos muchas veces, nosotros como hijos de Dios somos mujeres y varones de fe, somos hombres y mujeres de fe. Nuestra fe se puede debilitar en medio de las circunstancias que estemos pasando difíciles y no vemos la promesa y no vemos tal vez la respuesta. Puede llegar un momento en que nuestra fe se debilita y así como Abraham se rió, un hombre de fe, en un momento en un momento tal vez le faltó un poco, le faltó la fe, se debilitó su fe, no sé. En mi caso particular también yo lo viví, porque en medio de mis circunstancias, yo que creía y pensaba que era una mujer de mucha fe, y porque yo siempre estaba ahí orando y creyéndole al Señor en medio de una circunstancia muy difícil que me tocó pasar, mi fe se debilitó y empecé a creer que tal vez no, Dios se había olvidado de mí o tal vez Dios no me estaba escuchando y no sabía por qué, tampoco porque oraba y le decía, Señor, muéstreme, hábleme y el Señor no me contestaba nada. Entonces en ese momento yo dije, Dios no me contesta, no sé qué pasa, o sea, pero después entendí, hasta me sentí un poco frustrada en ese momento, pero después entendí que Dios cuando no contesta es porque igual está obrando, ¿no? Igual está obrando, aunque en ese momento no te dé la respuesta, pero igual Él está trabajando y Él está obrando siempre. Otra cosa sobre la obediencia, yo el año pasado no fui fiel lo que tenía que darle al Señor con mis diezmos. Entonces, había un mes que daba, otro mes, ay, no me va a alcanzar el dinero. Y yo decía, ay, no me va a alcanzar. Y entonces lo gastaba porque realmente sí tenía muchas necesidades y entonces a veces no tenía para pagar la luz, qué sé yo, los gastos básicos y entonces no puedo quedarme sin luz. Y entonces eso en vez de traerme bendición, porque yo no estaba confiando plenamente en que sí lo voy a dar, aunque me quede varios días, no sé, sin luz, pero yo sé que el Señor va a proveer. O sea, en esa fe de saber que si yo doy para el Señor, que si yo soy fiel con el Señor, Él va a ser fiel conmigo también, Él es fiel con nosotros. Es más, la palabra de Dios dice que Él permanece fiel aunque nosotros incluso fuésemos infieles, porque así me pasó a mí. Yo no fui fiel con el Señor en algunos momentos, pero Él sí permaneció fiel. Y entonces este año yo le dije al Señor, Padre, ayúdeme porque este año quiero ser totalmente obediente en esa área que es la economía. Y entonces empecé con mucha obediencia. Ahora todo
lo estoy guardando lo que es el Señor y no lo toco, no lo toco para nada. Entonces yo le dije al Señor, sé que el año pasado fui así, Señor, desobediente, pero este año yo sé que es otro y quiero ser, pero bien obediente en esta área, lo que es lo económico y sobre todo porque yo sé que la palabra del Señor dice que el Señor nos prospera, nos bendice y así hasta ahora y el Señor es fiel, perdón, es fiel con nosotros. Amén. Es, Gracias, Darling. Y así como dices, es fiel también y así lo va a hacer con el tema que nos habías comentado de tus hijas, ¿no? Así que paz, paz, hermana. No te rías del Señor cuando te diga que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Bien, ok, hermanos, solamente como experiencia, decía Daisy esto de la zona de confort. Miren, yo muchos años he sido una persona introvertida, ¿no? Me costaba mucho hablar con las personas. Pero un día, estudiando mi Biblia, ahí dice, ¿no? Que debemos ir y predicar el Evangelio, que sus discípulos deben ir y compartir las buenas noticias, bautizando y discipulando, ayudando a que las personas guarden su palabra. Entonces, para mí eso fue algo como, qué difícil, ¿no? Tengo que hablar con mucha gente, tengo que compartir lo que dice el Evangelio, pero es lo que Dios dice y me obliga a salir de mi zona de confort. Entonces tengo que ir y tengo que hablar. Y así hace años comenzó este ministerio diciendo, ok, Dios dijo que tengo que hacer esto. No quiero, me cuesta, me es difícil, me trabo, a veces no puedo hablar, no puedo, me pongo nervioso, soy tímido y esto, aún así, debo hacerlo, porque Dios ha dicho que lo haga. Y como decía el Salmo, la hermana Susana leía, me apresuro hoy, me apresuro y cumplo lo que Dios me ha pedido que haga. Y no solamente en el área económica, en lo que sea que Dios me esté pidiendo hacer, me apresuro, hoy día lo voy a hacer, Señor, hoy. Perdón si ayer no lo hice, hoy lo voy a hacer, lo que me estés pidiendo, hoy lo voy a hacer. Aunque parezca imposible, y esa es la marca de la fe. Esa es la marca de la fe, la obediencia. Así la gente va a reconocer que eres una persona de fe. ¿Por qué? Porque obedeces, aunque parece que no tiene sentido lo que Dios te ha prometido. Bien, gracias hermanos, gracias por su tiempo, gracias por levantarse tempranito. Espero que haya valido la pena, que Dios les esté hablando, les esté guiando. Bendiciones, hermanos. Nos vemos el día lunes. Que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao. también bendiciones.